¿Qué tal a todos? Son las 20:30 aquí en Canarias. Ha sido muy buenas noches, una intensa jornada política, verán, porque prospera la moción de censura en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y además Coalición Canaria recupera el gobierno de la ciudad. Marta Rodríguez, muy buenas noches. José Manuel Bermúdez, Marta es desde hace unas horas el nuevo alcalde. Sí, buenas noches. Bermúdez recupera el bastón de mando gracias a un pacto entre Coalición Canaria, Partido Popular y la exedil de Ciudadanos, Evelyn Alonso. Sale, por tanto, la socialista Patricia Hernández, la primera mujer alcaldesa de esta ciudad, y regresa quien fuera regidor municipal durante 2 legislaturas, entre los años 2011 y 2019. Su objetivo, ha dicho Bermúdez, es el de sanear el ayuntamiento y trabajar por los más desfavorecidos. Las primeras medidas deben de ser dirigidas a no dejar a nadie tirado y sobre todo a aquellas familias y aquellas personas que se encuentran en una peor situación. Y luego, en segundo lugar, intentar mantener, atraer, crear tejido productivo en nuestras empresas. Luego vemos más, pero ha habido otra cita muy importante, el Pacto para la Reactivación Económica y Social de Canarias, que ha reunido hoy a todos sus firmantes. Es el primer encuentro desde la firma, el 30 de mayo. Manuel Aguilar, cuéntanos. Sí, Paco, 45 días después de la firma de ese pacto, los 14 agentes económicos, políticos y sociales se han vuelto a sentar para escuchar de palabras del propio presidente cuáles son las líneas estratégicas y las medidas que se están adoptando. Una primera fase que contempla todo lo que es el año 2020. Estamos hablando de cerca de 900 millones de euros a día de hoy, a día de la fecha, que genera el Gobierno de Canarias para ese plan de activación, reactivación económica, y que tendrá una segunda fase desde el 14 de julio hasta diciembre del año 2020. Hay muchas reacciones, enseguida las vemos. Y desde el viernes, COVID-19 en toda España. Hay 3 nuevos fallecidos por coronavirus, 164 nuevos positivos. Un dato a tener en cuenta: la mayoría de los nuevos contagios son menores de 50 años. Esto tiene un porqué. Madrid, Marlene Bello. Muy buenas noches. Efectivamente, los jóvenes son los que más actividades en grupo hacen y por lo tanto son los que más expuestos están al COVID-19. En total, como bien has dicho, 164 nuevos casos y 3 fallecidos más. Atención al dato desde el viernes. Y cae la compraventa de vivienda en Canarias. Es un batacazo, el 70% menos. Durante el mes de mayo tan solo se registraron 639 operaciones, compra y venta de casas aquí en Canarias. Es una caída que coincide también con el estado de alarma y con las restricciones para salir de casa. Y estaremos en los juzgados de Santa Cruz de Tenerife, donde hoy empezaba el juicio contra una pareja que está acusada de matar en 2018 a un bebé. 5 meses tenía en la matanza. La Fiscalía pide para ellos prisión permanente revisable. Con una barra de metal, tal cual, fue destrozando las lunas de los coches que se encontraba a su paso. Hasta 6 vehículos alcanzaron daños. Ocurrió en este solar que están viendo, está en Lanzarote. La policía trata de localizar al responsable. Y en los deportes, bueno, apenas 15 minutos faltan. Miguel Quintana, buenas noches, para que el Club Deportivo Tenerife siga manteniendo esas opciones de promocionar a primera. Miguel. Sí, y ante el Alcorcón, otro equipo que tiene también alguna posibilidad de entrar en esa promoción de ascenso. Muy buenas noches, Paco Luis. 3 cambios en la alineación de Rubén Baraja. No ha sido habitual, después del arranque nuevamente de la Liga, que haya tantos cambios en la alineación del equipo blanquiazul. Los ha hecho para este partido. Una buena noticia, porque ha perdido el Rayo Vallecano, lo que puede allanar el camino de los blanquiazules a esa promoción de ascenso. Precisamente frente al Rayo Vallecano juega la Unión Deportiva Las Palmas el próximo viernes. Será el penúltimo partido de los amarillos antes de que Pepe Mel haga las maletas para siempre o quizás para regresar. Lo que sí está claro es que el técnico madrileño ha cambiado su discurso sobre la continuidad. Invictus es el lema de la Transgran Canaria 2021. No ha sido derrotada, una prueba que se pudo celebrar en este 2020 y que así quiere homenajear el paso al frente de la sociedad en un año tan complicado como ha sido este.
Están viendo el momento en el que José Manuel Bermúdez, de Coalición Canaria, salía del ayuntamiento en Santa Cruz de Tenerife ya como alcalde. 14 votos acababan de darle ese bastón de mando que ven tras prosperar la moción de censura contra la socialista Patricia Hernández. Simpatizantes de Coalición Canaria le esperaban en el exterior para darle la enhorabuena. Lo primero que hará, ha dicho Bermúdez, es apoyar a las familias más desfavorecidas y a las pequeñas empresas. Las primeras medidas deben de ser dirigidas a no dejar a nadie tirado y sobre todo a aquellas familias y aquellas personas que se encuentran en una peor situación. Y luego, en segundo lugar, intentar mantener, atraer, crear tejido productivo en nuestras empresas, porque esas son las que van a poder mantener o crear los puestos de trabajo que ya, desgraciadamente, se están destruyendo. Volvemos a ese mismo lugar, Marta Rodríguez, a las puertas del ayuntamiento, ya con menos gente, menos bullicio. Sale Marta, una alcaldesa, entra un alcalde, un pleno para la censura que ha sido tenso, pero sin incidentes. Así es, el pleno se desarrolló según el guión establecido y Bermúdez consiguió esos 14 apoyos sobre 27 que necesitaba para lograr esa mayoría absoluta que le permitiese convertirse de nuevo en alcalde. Ha sido una sesión, sin embargo, que se ha desarrollado bajo estrictas medidas de seguridad porque, como acaban de ver en imágenes, aquí se congregaban multitud de simpatizantes tanto de Coalición Canaria como del Partido Socialista, pero finalmente pues no se produjo ningún incidente. Ahora lo próximo será conocer cómo va a quedar configurado ese grupo de gobierno, reparto de áreas que, según hemos podido saber, se van a anunciar en las próximas horas, aunque algunas de ellas sí que han trascendido ya. Pasadas las 2:30 de la tarde y tras un intenso pleno, el nacionalista José Manuel Bermúdez tomaba de nuevo el bastón de mando de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde. Tras un acuerdo fraguado entre Coalición Canaria, Partido Popular y la exconcejala de Ciudadanos, Evelyn Alonso, prospera la moción de censura con una mayoría de 14 votos sobre 13. La falta de liderazgo y de capacidad para la dirección de un gobierno carente de hoja de ruta nos sitúa en una posición muy delicada. De ahí que resulte vital la conformación de una mayoría de gobierno fiable y no de un gobierno débil. Todos y todas sabemos que los motivos de esta moción de censura se basan en el miedo que les ha despertado comprobar que otra forma de gestionar y hacer política es posible y necesaria. Y sobre todo en no haber asimilado ni la pérdida de poder ni que se ponga luz sobre las irregularidades de su gestión. La socialista Patricia Hernández deja de ser alcaldesa tras un año de gobierno con Ciudadanos y apoyada desde fuera por Unidas Podemos. En el exterior del pleno, simpatizantes del partido la apoyaban así. Y durante toda la sesión, cruce de acusaciones entre ambas partes. Cuando las urgencias se colapsaban y los servicios de emergencia se desvivían dando todo y más, ustedes, todos los que están sentados enfrente, preparaban una moción de censura. La moción de censura es un instrumento legítimo, cuando está argumentada, cuando está razonada. Cambiar los gobiernos en las instituciones es democracia. Hombre, también es democracia poner a los tránsfugas en su sitio. Esta moción de censura nace viciada por el transfugismo y también nace viciada por la desconfianza. El portavoz municipal del Partido Popular ha afirmado que nunca le ha gustado Coalición Canaria. Coalición Canaria, aunque no lo quieran recordar, ganó las elecciones en Santa Cruz. Le siguió el PSOE, Podemos, Partido Popular y Ciudadanos. Coalición obtuvo 27.000 votos, que hoy se suman a los 8.500 del Partido Popular. No se le puede pedir a la fuerza más votada que incumpla el mandato de las urnas. Esto hace la moción no lógica, sino necesaria. El camino fácil hubiese sido pactar con lo que había, pero desde luego me he metido en política para mejorar las cosas, así que estoy muy orgullosa y solamente deseando empezar a trabajar para todos los santacruceros. Este martes se culminará el reparto de áreas, pero ya se sabe que Guillermo Díaz asume la Concejalía de Servicios Públicos, Carlos Tarife la de Urbanismo, Alicia Cebrián Deportes y Evelyn Alonso la Sociedad de Desarrollo, Seguridad Ciudadana y Medio Ambiente. Y ha habido otra noticia, una cita de calado, se firmó el 30 de mayo pasado, se ha trabajado durante semanas para poner sobre la mesa las prioridades
Y hoy el Gobierno de Canarias convocaba a todas las partes firmantes a una reunión para empezar a dar esos primeros pasos. Malole Aguilar, buenas noches de nuevo. Pasos, Malole, hacia ese pacto para la reactivación económica y social de Canarias. Sí, Paco, y una de las prioridades, por no decir la prioridad del Gobierno, es garantizar y mantener los servicios básicos esenciales y la inversión. Para ello, además de poder usar el superávit, contará con 900 millones de euros, una cantidad a la que se le pueden incorporar otras partidas como un fondo no reembolsable con más de 300 millones de euros. Pero será clave también el papel de Europa. Por eso Ángel Víctor Torres viajará este miércoles para reunirse con las regiones ultraperiféricas y hacer un frente común ante Europa. Una primera fase que contempla todo lo que es el año 2020. Estamos hablando de cerca de 900 millones de euros a día de hoy, a día de la fecha, que genera el Gobierno de Canarias para ese plan de reactivación económica y que tendrá una segunda fase desde el 14 de julio hasta diciembre del año 2020. Una reunión a la que han asistido también todos los grupos políticos firmantes, a excepción de Partido Popular y Ciudadanos, que como saben no estuvo en esa firma del 30 de mayo. El presidente les ha invitado de nuevo a participar de este encuentro, de reunión de trabajo. Si han estado el resto, como decimos, han valorado de forma positiva esta reunión de seguimiento, a excepción de Coalición Canaria. José Miguel Barragán dice que echan falta más propuestas. El pacto que hemos firmado todos es un pacto vivo, es un pacto donde vemos que las fichas financieras que se están acompañando respetan el espíritu del pacto que todos firmamos en su día. Poner las bases para que la economía en Canarias en un momento determinado no siga dependiendo solo y exclusivamente del sector del turismo. Ese mensaje claro del Gobierno de Canarias de no recortar ni un solo euro los servicios públicos esenciales y no recortar ni un solo euro la inversión, creo que vamos a salir mucho mejor. Me ha parecido una reunión muy poco preparada. 13 folios para explicar lo que ha sido la ejecución del presupuesto durante este año. Que el impacto de la crisis social y económica sea el menor posible en la ciudadanía de Canarias. Por lo tanto, satisfechos y a seguir trabajando en el documento base. Los empresarios aseguran que seguirán trabajando codo con el Gobierno, pero le recuerdan que para reactivar la economía es necesario simplificar los procedimientos administrativos. A los sindicatos les preocupa la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores en los ERTES que probablemente se puedan prorrogar más allá del mes de septiembre. Y la FECA y la Federación Canaria de Cabildo celebra esa reunión que va a mantener con el Ministerio para buscar financiación, para compensar esa pérdida, esa merma en el bloque de financiación canario. El año 20, desde el punto de vista presupuestario, va a ser razonablemente bueno, cosa que desgraciadamente en el sector privado no va a ser así. Y este es yo creo que es el elemento fundamental. Hemos puesto de manifiesto también que para reactivar la economía es necesario que tengamos medidas diferentes, medidas creativas, medidas extraordinarias y temporales, y que echamos en falta ya algunas medidas, especialmente aquellas que no tienen que ver con partida presupuestaria alguna. Las herramientas que establecíamos en el Pacto de Reactivación todavía quedan incertidumbres, son todos aquellos elementos que no teníamos seguro cómo se iban a evolucionar cuando firmamos el pacto, como es la utilización del superávit. Este tipo de espacios y de encuentros nos permite mostrar la fortaleza de una región que obviamente depende casi en su exclusividad por parte del sector turístico, momentos complicados y difíciles que requieren responsabilidad, que requiere sobre todo generosidad. Lo que nos preocupa y hemos planteado hoy de nuevo es precisamente el tratar de poner solución a la falta de ingresos que tenemos los ayuntamientos canarios, el paliar la disminución de los ingresos del bloque de financiación canario, insistiendo en esa reunión con el Ministerio de Hacienda. Ayer domingo, dos comunidades, Galicia y País Vasco, elegían a sus parlamentos en medio todo de una jornada electoral muy marcada por la pandemia y por los rebrotes de COVID-19. El Partido Popular gana, lo hace con holgura en Galicia, y los nacionalistas, PNV, pero también Bildu con fuerza,
lo hacen en País Vasco. Allí, en Euskadi, el PNV ha sido la fuerza más votada, un 39% de los votos, 2 puntos por encima de los últimos comicios. 31 escaños ha conseguido. Íñigo Urkullu va a necesitar aún así pactar. Muy probablemente lo hará con los socialistas, sus socios preferentes desde hace años y con los que también pacta en Madrid. Bildu obtiene el mejor resultado de toda su historia, 22 escaños y el 27% de los votos. En Galicia, Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular, revalida mayoría absoluta, cuarta ya, con lo que los populares pueden gobernar nuevamente sin necesidad de pactos. Han ganado en el 95% de las localidades gallegas, 42 escaños han conseguido. El BNG, con Ana Pontón al frente, se sitúa como segunda fuerza líder, además de la oposición, al haber conseguido 19 asientos en el Parlamento gallego, son 14 más que en los últimos comicios. Vamos a quedarnos ahí en la península porque nuevos contagios de COVID-19 tienen en su mayoría a jóvenes detrás. Sanidad piensa que esto se debe a que los menores de 50 años son los que más actividad en grupo realizan. Ojo con los rebrotes porque ya suman 120 en total en toda España. Marlene Bello, buenas noches de nuevo a Madrid, y afectan, Marlene, a más de 2.000 personas. Pues así es, muy buenas noches. 164 nuevos brotes y 3 fallecidos desde el viernes, y como bien ha señalado, la mayoría de estos casos se está dando en gente muy joven e incluso, aunque en menor medida, en niños. Eso sí, tenemos que decir que la mayoría de estos casos son de carácter leve. De los 122 brotes que hay activos ahora mismo en España, el que más sigue preocupando es el de Lleida, donde el gobierno pues ha descartado la posibilidad de levantar el decreto de ley del estado de alarma otra vez en esa comunidad. Lo hace porque considera que las comunidades están perfectamente preparadas para frenar los brotes de COVID-19. Sanidad insiste que nada tiene que ver esta situación con la vivida en marzo y además hace hincapié que estamos en un momento de control de la epidemia. Eso sí, no debemos olvidar que el COVID-19 continúa entre nosotros y ha querido lanzar un llamamiento a los más jóvenes, el de respeto y responsabilidad. Lo cierto es que todos los grupos de menores de 50 años son los más afectados en estas últimas semanas, por lo tanto son también casos en general más leves, no todos. Las personas jóvenes también pueden ser casos graves, aunque con mucha menos frecuencia que los adultos. Y esto es otro indicativo de que la epidemia ahora mismo es diferente. El fin del estado de alarma no significa el fin de la epidemia en nuestro país, no significa que el virus ya no esté entre nosotros, esto no se ha acabado, el virus sigue entre nosotros, simplemente pasamos de un escenario de mitigación a un escenario de control. España se enfrenta esta semana a un centenar de rebrotes activos con más de 5.000 personas contagiadas en 16 de las 17 comunidades. Solo se salva Asturias, pero hasta este lunes se había librado de los focos de origen infantil. Un brote en un campamento de Soria ha encendido todas las alertas. 20 menores y varios monitores han sido aislados después de que se hayan detectado 8 positivos. En Barcelona los casos se han triplicado en la última semana. En Lleida, la juez se niega a ratificar las medidas de confinamiento aprobadas por la Generalitat. Nosotros manifestamos que no estamos de acuerdo con esta decisión judicial, que no la aceptamos. Asumo las consecuencias que se deriven de esta no aceptación, pero no puedo poner en peligro la salud de las personas, ni de los ciudadanos de Lleida, ni en ningún lugar de Cataluña. Un 70% de la población aragonesa vuelve a una fase 2 flexible con el propósito de frenar una transmisión comunitaria. La mascarilla será obligatoria en más de la mitad de España, aunque sea posible guardar la distancia social. Baleares, a pesar de las críticas del sector empresarial turístico y que la comunidad está entre las menos castigadas, impone el uso de la mascarilla, aunque abre las puertas a varias excepciones como la playa o las piscinas. Acaban de ver la fotografía, la situación en España, pero aquí en Canarias, Alberto, Fabricio, muy buenas noches. Tenemos 3 contagios nuevos en las últimas 24 horas. Así que, Alberto, ¿qué datos tenemos de la pandemia ahora mismo aquí en el archipiélago?
Así es, buenas noches. Según los últimos datos de la Consejería de Sanidad, ahora mismo tenemos 76 casos activos, como tú decías, 3 nuevos en las últimas 24 horas que se han registrado, 1 en Fuerteventura y 2 en Tenerife. La gran nota positiva es que llevamos 30 días sin registrar ningún fallecimiento aquí en el archipiélago. La isla que más casos activos tiene ahora mismo es Fuerteventura, con 31, la mayoría de ellos importados. Hay que decir que en Tenerife quedan 26, le sigue Gran Canaria con 12, aquí en Lanzarote tenemos 6, donde 5 son importados y un caso más en la isla de La Gomera. Durante el día de hoy, el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, ha visitado este hospital, doctor José Molina Orosa de Lanzarote, y ha hecho hincapié que Canarias tiene bajo control la crisis sanitaria del coronavirus, pero que no hay que bajar la guardia. Por ello, la Consejería de Sanidad está estudiando el uso obligatorio de la mascarilla en todos los lugares, aun pudiendo guardarse la distancia de seguridad. Vamos a esperar a lo que dicen los especialistas máximos que va a traer el Ministerio y en función de lo que escuchemos con nuestro equipo de salud pública adoptaremos una decisión. Y sigue en La Gomera el proyecto piloto para convertir nuestro teléfono móvil en un radar de COVID-19. La semana pasada ya se crearon falsos positivos, casos para ver cómo funciona esta aplicación. Hoy entramos en una nueva fase. Hoy ha comenzado la segunda oleada de falsos positivos de la app Radar COVID. Se espera que tras la tercera y última, que será el próximo viernes, se completen los 300 falsos positivos necesarios para comprobar la efectividad de esta herramienta. A través de un correo electrónico hemos recibido los seleccionados un código que hemos tenido que introducir en la aplicación para confirmar este positivo, para que el propio teléfono rastree los últimos contactos estrechos que hemos tenido durante estas últimas semanas y así poder enviar los avisos pertinentes al resto de usuarios. Será necesario trabajar con una muestra de al menos 3.000 personas, por lo que continuarán fomentando la descarga de la aplicación entre los vecinos de San Sebastián de La Gomera. Estamos promocionando aquí la app en la isla de La Gomera para que la prueba salga de manera eficaz y evitar en todo lo posible la expansión de dicho virus. A partir de la próxima semana se pondrá en marcha ya la tercera fase de esta prueba piloto, analizar los resultados, corregir posibles errores y estudiar la implantación de esta app en todo el país. Hablando de coronavirus, vamos con el exterior, porque la cara y la cruz del virus sigue estando en un país, Estados Unidos. Nueva York no ha sumado hoy fallecidos, pero el país, y aquí está la cruz, en su conjunto tiene el récord de contagios. Belén Mora, más datos, nos lo cuenta desde Washington. Estados Unidos registró más de 100.000 nuevos casos de COVID-19 durante el fin de semana. 7 estados alcanzaron récords de contagios diarios, mientras que Florida sumó más casos en un solo día que cualquier otro estado previamente. El epicentro del rebrote en Estados Unidos se centra ahora en los estados del sur y oeste, siendo Florida y California los que reportan un mayor número de infecciones y muertes. Desde Washington, soy Belén Mora de La Voz de América, informando para Televisión Canaria. La pandemia puede ir a peor si los gobiernos de los países afectados no se toman en serio la lucha contra el coronavirus. Son palabras del director general de la Organización Mundial de la Salud, por si a alguien le quedaba alguna duda. En Florida sumaron más de 15.000 casos solo este domingo. Con este dato sorprenden las protestas en la calle por el uso de las mascarillas. En Nueva York aumentan los contagios entre los jóvenes, aunque no ha fallecido nadie por la COVID-19 por primera vez en las últimas 24 horas. En todo el planeta hay récord de contagios en este último día. 230.000 nuevos casos y una cifra total de casi 13 millones de contagios. Las muertes diarias se mantienen en torno a las 5.000. Y en Brasil se acercan a los 2 millones de casos, con un presidente confinado que sale a tomar el aire a las afueras del Palacio Presidencial. China detecta 8 nuevos casos importados y ya ha cerrado guarderías y colegios de nuevo. El gobierno de Francia ha reconocido la labor de los sanitarios pagándoles más, un plus de 8.000 millones de euros que para cada trabajador de los hospitales significan unos 300 euros más al mes. Vuelta aquí a Canarias. Hay quien aprovechó la pandemia y también los instrumentos financieros creados para aliviar la crisis económica para defraudar con el dinero de todos. Unas 1000 empresas canarias están siendo investigadas ahora mismo por la Inspección de Trabajo. No hay investigación concreta sobre ERTE, pero sí que hay posibles altas indebidas o incrementos injustificados en las bases de cotización.
Otra de las cosas que se está mirando con lupa es que un trabajador afectado por un ERTE no trabaje en negro mientras cobra esta prestación. Ahora mismo los inspectores pueden sancionar directamente a las empresas que no cumplan, por ejemplo, las medidas sanitarias. Una vez entró el COVID, pues lo que se intentó fue no desproteger a nadie. Entonces la picaresca en algunos casos ha dado pie a dar de alta a aquellas personas que no tienen periodo de cotización de su entorno cercano para aprovecharse de esas prestaciones. Medidas sanitarias, 4 en concreto, fundamentalmente el poner a disposición de geles y productos de desinfección, la mascarilla, la distancia social de 1,5 metros y los aforos. Puede ser sancionado el sujeto obligado, que es el empresario, por incumplir estas medidas en una sanción en grado mínimo de 2.046 euros. Y como el coronavirus ha cambiado prácticamente toda nuestra rutina, también hay protocolos específicos para prevenir los riesgos laborales de siempre en la hostelería, pero ahora bajo esos efectos de la pandemia. Gobierno, patronal y sindicatos están ya trabajando. Están terminando de elaborar una guía para garantizar la seguridad de los trabajadores. La forma de trabajar ha cambiado, las medidas de seguridad sanitaria impactan en la forma en la que tenemos que organizar el trabajo y esta guía recoge esas medidas organizativas. Los sindicatos valoran positivamente el resultado, aunque resaltan que quedan algunos detalles para que los establecimientos terminen de adaptarse a la nueva normalidad. Hay que aclarar el tema de los buffets, el trabajo de las camareras de piso, dentro de las habitaciones, fuera de las habitaciones. Nosotros estamos viendo cómo los departamentos de recepción tienen que hacer trabajos de control de aforo, trabajos de desinfección. Hay que puntualizar algo que estamos viendo también. Los clientes el primer día son asiduos a cumplir con todas las normas sanitarias. El segundo día de su hospedaje, pues ya esas normas ya no se cumplen tan asiduamente. Y está claro que las empresas pues están iniciando la actividad y entendemos que con el mínimo personal posible, pero para nosotros es fundamental que se llame al personal necesario para que se cumplan con esas medidas sanitarias. Subrayan que las medidas sanitarias deben ir vinculadas al cumplimiento de las medidas laborales. Hablando de hoteles, una ocupación de entre el 70 y 90% en Fuerteventura está sacando de los ERTE, Almudena Betancor, a muchos trabajadores. Así es, parece que comienza a reactivarse la economía en el municipio de La Oliva, según datos de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento norteño. Este pasado fin de semana, en los primeros establecimientos turísticos que han reabierto sus puertas, la ocupación ha rondado el 70% y en algunos casos se ha alcanzado el 90%. El turista canario y el turista peninsular es el que comienza a llenar estos establecimientos alojativos, que además está contando con estrictas medidas de seguridad sanitaria. Unos datos de ocupación bastante esperanzadores, sobre todo para un sector que comienza a ver la luz tras meses en negativo. La normalidad viene a buen ritmo. A partir de esta semana empiezan a abrir importantes hoteles de cadenas hoteleras y vamos a tener un número importante de camas a disposición de aquellos que eligen el municipio de La Oliva para sus vacaciones. Incluso hay hoteles que nos han dicho que no solamente han recuperado la plantilla, sino que además están sacando gente del paro, o sea que las perspectivas son buenas. Preocupa la caída en las operaciones de compraventa de vivienda aquí en Canarias. Durante el mes de mayo tan solo se compraron o vendieron 639 propiedades. Esto es casi un 70% menos de transacciones que el mismo mes, pero del año pasado. Estábamos en estado de alarma y es el dato más bajo desde 2013. Datos del Instituto Nacional de Estadística que sitúan a Canarias como la comunidad donde más cayó este tipo de venta. Todo el proceso de comprar y por eso hacemos esa. Más cosas. Pleno extraordinario en el Cabildo de Tenerife, solicitado por 11 consejeros del Grupo de Coalición Canaria Partido Nacionalista Canario. Sobre la mesa, dos únicos puntos del día. El cierre del SIDEMAT, que es el Centro de Deportes Marinos de la isla, y también el fin del programa Ansina para los mayores de Tenerife. La consejera de Acción Social del Cabildo ha responsabilizado a Coalición Canaria del final del programa Ansina de animación de ocio para mayores. Su gestión y la gestión de sus antecesores son los que han provocado el fin del programa Ansina. La respuesta de la oposición no se hizo esperar. El programa Ansina es un programa que funciona, que además ha sido reconocido dentro y fuera de la isla en multitud de ocasiones. Ustedes han acabado con un servicio que llegaría a poca gente según ustedes, pero la realidad es que cuando convocaban
en el recinto ferial, llenaban ese recinto ferial con 5.000 mayores. Los grupos que apoyan al Gobierno hablan de un modelo agotado. Que se centra ese proyecto en actividades de ocio y tiempo libre, pero que no se centra en el resto de las necesidades de los mayores de nuestra isla. Posibles situaciones de maltrato, que los pueden haber económico, sexual, emocional, físico. Todo esto no se ha estado haciendo hasta ahora. Era necesario cambiar el modelo, porque el actual modelo estaba agotado y no responde a las necesidades actuales de nuestros mayores. El otro punto del orden del día, el cierre del SIDEMATE y el despido de sus trabajadores. La directora insular ha dicho que se ha llegado a esta decisión por la falta de inversión en su mantenimiento en años anteriores. En el Parlamento de Canarias se ha celebrado esta tarde el Día Nacional de Francia. El presidente Gustavo Matos recordaba las importantes relaciones de los canarios con los franceses, las obras de Sabino Berthelot y el viaje del Telémaco, los 170 canarios que se embarcaron desde Canarias hacia la isla de Martinica. Se le ha hecho entrega al cónsul honorario de esta réplica de la espiral de Martín Chirino, que es símbolo del Parlamento. Todo puede cambiar de un día para otro, lo que significa que siempre hay que ser cerca de su próximo, porque nunca se sabe la mano de quién vamos a necesitar mañana. Realizar una serie de actos este año conmemorativos de la Odisea del Telémaco, porque nos parece que encierra, que representa muchas cosas y que no debemos pasar por alto este 50 aniversario de la Odisea del Telémaco. Nos quedamos ahí en Tenerife. Tribunales están acusados los dos, el padrastro y la madre. La víctima es un bebé, apenas 5 meses, que murió supuestamente tras los duros golpes que le propinaron hace 2 años en el norte de Tenerife. Este lunes comenzaba el juicio. Un triste suceso que acabó con la vida de Briana, una bebé de 5 meses que falleció supuestamente por las agresiones sufridas tras los golpes que le propinaron. En el banquillo, los dos acusados, por un lado la madre y por otro el padrastro. Ambos se han acusado indirectamente de la responsabilidad de la muerte de la niña. ¿Y puede entonces explicar por qué le repetía en varias ocasiones a Irene, cállala o la reviento? No, que se callara ella y lo dejara en paz a mí. Que me iban a dar la vida, incluso amenazas de muerte a mi pareció, a mi pareció, y al final, la Fiscalía pide prisión permanente revisable para ambos y en su escrito de acusación determina que la bebé de 5 meses murió por una hemorragia interna tras rompérsele el hígado. Atropello mortal a una mujer en el barrio de Hoyandrea, en Las Palmas de Gran Canaria. La víctima, 57 años, moría tras ser arrollada por una guagua. Cruzaba por esta rotonda que están viendo cuando esa guagua la atropelló y la arrastró varios metros. Quedó atrapada en los bajos del vehículo. Hizo falta incluso la intervención de los bomberos para poder recuperar su cuerpo. Cuando le hicieron las maniobras de reanimación había fallecido. El conductor de la guagua tuvo que ser trasladado hasta un centro hospitalario por crisis de ansiedad. Y los vecinos de una céntrica calle de Arrecife, en Lanzarote, se encontraron esta mañana con las lunas de sus coches, como ven, rotas. La policía trata ahora de localizar al responsable. Ahí lo tienen, un hombre destrozó con una barra de metal los cristales de hasta 6 vehículos estacionados en ese solar, en la trasera de una conocida zona de ocio de la capital lanzaroteña. No es la primera vez que este lugar es escenario de actos vandálicos. Los vecinos piden más presencia policial. Y una patera alcanzaba a primera hora de esta mañana la costa de Gran Canaria. La embarcación llegó hasta el Castillo del Romeral, en el sureste. A bordo viajaban 8 personas de origen magrebí. A su llegada se dispersaron por la zona. La Policía Nacional realizó una batida para poder localizarles. Llegaron en buen estado de salud y ninguno de ellos ha precisado de asistencia médica. Van a ver ustedes ahora 3 familias que hace un año vieron arder sus viviendas en Las Palmas de Gran Canaria. Hasta ahora han vivido en un hostal pagado por el Ayuntamiento de la capital Gran Canaria. Este miércoles se pueden quedar en la calle. En junio de 2019 un incendio afectó a sus viviendas en Las Palmas de Gran Canaria. Desde entonces este hotel ha sido su hogar provisional. Un año después el ayuntamiento ha anunciado a estas 3 familias que este miércoles dejará de sufragar su estancia. Son personas que no tienen recursos económicos, ¿a dónde se van? Que nos den un tiempo, porque evidentemente con la economía que tenemos no podemos hacernos frente a todo lo que se nos viene encima. Están
exponiendo a estas familias a una situación realmente difícil, teniendo en cuenta además la situación de especial vulnerabilidad en la que se encuentran. Presentaron alegaciones ante urbanismo porque consideraban que los requisitos para arreglar sus viviendas eran demasiado exigentes. Estas 3 familias ahora tienen, dicen, 4 meses de plazo para hacer la reforma necesaria y volver a sus casas. Que nos estén dando tan corto plazo para arreglar toda la vivienda con pocos ingresos que nosotros tenemos, pues me hace sentir desesperada. El ayuntamiento asegura que ha ofrecido alternativa a las 3 familias afectadas. Les hemos ido informando de las solicitudes de alquileres que no han tramitado y no han venido a la cita que tenían con las trabajadoras sociales de vivienda. Las familias calculan que la reforma necesaria para volver a sus viviendas en este edificio cuesta más de 18.000 euros. Nos quedamos en Gran Canaria porque Telde paga al Estado cada año 9 millones de euros a cargo del plan de ajuste municipal. Y esa cifra ahora se quiere dedicar a necesidades sociales derivadas de la crisis. Es una de las varias medidas que integran el plan para activar la economía de Telde y que cuenta con 50 millones de euros. Incluye ayudas al alquiler, subvenciones agrícolas y una bajada del IBI. Independientemente de lo que ocurra con la decisión del Estado, más del 80% de esos 50 millones ya es obra pública que saldrá a concurso entre el año 2020 y 2021 y nos va a permitir, sobre todo, inyectar una cantidad amplia de recursos y mantener intentar diversificar empleo. Suspender el plan de ajuste nos permitiría, por ejemplo, algo que nos están pidiendo los empresarios, que es bajar la fiscalidad. Ustedes saben que Telde disparó la fiscalidad con ese plan de ajuste y creemos que podemos bajar esa fiscalidad y también bajarle la presión fiscal a los vecinos y vecinas que pagan el IBI, que también soportan las consecuencias de la crisis. Balance de la alcaldesa de Arrecife en Lanzarote tras un año de mandato. Astrid Pérez defendió su gestión respaldada por los portavoces que integran el grupo de gobierno. Entre los logros destacó además la apertura de la avenida marítima al tráfico, la cesión de suelo para construir 400 viviendas públicas. En este mandato hemos cedido el suelo al Gobierno canario para la construcción de viviendas públicas, hemos creado 2 planes de empleo en 12 meses y seguiremos realizando numerosos planes parados, los barrios tienen mejor servicio de limpieza, contaremos con 13 nuevos policías para aumentar la plantilla de la policía local. En El Hierro se han suspendido todas las actividades festivas para los meses del verano por la crisis sanitaria. María Fernández, buenas noches. Esta decisión se ha tomado en una reunión entre las principales administraciones herreñas. Las máximas autoridades insulares y municipales han decidido cancelar estas fiestas de los pueblos de cara al verano. En esa reunión ha estado presente el presidente del Cabildo herreño, Alpidio Armas, los 3 alcaldes y el director insular. Se ha tomado esta medida para así evitar posibles rebrotes y posibles nuevos contagios entre la población y los turistas que nos visitan durante estos meses de verano. Entre esas fiestas canceladas se encuentran algunas tan importantes y tan reconocidas en la isla como la del Carmen en la Restinga, San Lorenzo en Candelaria en la Frontera o las fiestas del Tamaduste en el municipio de Valverde. Tomada con responsabilidad por parte de todas las administraciones competentes en la materia. Además hay que reseñar que, bueno, no ha sido una decisión fácil y, bueno, esperemos que la situación sanitaria permita ir poco a poco. También es cierto que la isla, como todos sabemos, pues ahora mismo tiene una gran afluencia de personas. Lo que se va a celebrar en septiembre, pero este lunes se presentaba el cartel de La Palma, la 3ª edición del Festival Hispanoamericano de Escritores de los Llanos de Aridane. El tercer Festival Hispanoamericano de Escritores se celebraría entre los días 14 y 19 de septiembre. Este año se uniría además al Ayuntamiento de los Llanos de Aridane, Cabildo Insular y Cátedra Vargas Llosa, el Gobierno de Canarias. Creemos que hay que apoyar a municipios como los Llanos de Aridane, que tienen una política cultural definida y bien estructurada, y por eso estamos encantados de participar en esta edición. Es una idea que nació para convertirse en lo que es en la actualidad, ¿no? Ser referente mundial de las letras, la isla de La Palma, los Llanos de Aridane, con figuras de talla internacional. Ya han confirmado su participación unos 50 escritores y escritoras de distintas nacionalidades, pero eso sí, su mayoría residentes en España, debido a las restricciones para los desplazamientos. Se notará también que hay un pequeño descenso
de la media de edad de los escritores, lo cual me parece que puede ser incluso una novedad. Pero básicamente yo creo que va a contener lo importante que es esa dedicación a la literatura hispanoamericana. Los actos se celebrarán al aire libre y cumpliendo los aforos que sean recomendables en el momento de la celebración del festival. Así terminamos, se quedan ya con los deportes, 1 hora menos y después esta noche cine con la película El francotirador. Que lo disfruten, mañana más, descansen, buenas noches.